Hola, yo soy Laura López Marín y les quiero compartir 10 consejos para diseñar un proyecto cultural. Primero, me gustaría comentar que la pandemia nos dejó una reflexión importante en materia de cultura. La comunidad artística y la comunidad cultural de este país. Nos dimos cuenta que empezamos a vivir una emergencia humanitaria. Se evidenciaron la falta de políticas públicas en materia de cultura a nivel nacional y también las carencias en las que se desarrollan los proyectos culturales. Pero en este momento, ¿por qué es importante, incluso yo diría fundamental, preguntarnos por qué tenemos que diseñar e implementar proyectos culturales en México? Para esto, me gustaría tomar la definición de cultura que dio la UNESCO en 1982. Y nos decía, desde el 82, que la cultura nos da la capacidad a las personas de reflexionar sobre nosotros mismos. También es a través de los procesos culturales donde nos encontramos como seres racionales, críticos y comprometidos éticamente con nuestro entorno. La cultura es una herramienta para comunicarnos. Ya no es un lujo, ¿no? Como antes se veía que los derechos culturales tenían que ser para ciertos sectores poblacionales. La cultura vive en todos los procesos comunitarios, nos ayuda a tomar conciencia de nosotros mismos y a reconocernos también como seres humanos en proceso de construcción permanente. Me gustaría también tomar otra definición de Ricardo Santillana, que nos dice que la cultura es una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de su particular manera de resolver lo físico, lo emocional y lo mental. Las relaciones que mantienen con la naturaleza, consigo mismos, con otras oportunidades y con lo que consideramos sagrado, con el propósito de dar continuidad y sentido a nuestra total existencia. Eso pone a los proyectos culturales como una de las prioridades en el diseño de política pública. Necesitamos entonces trabajar de manera puntual la comunidad cultural, la comunidad artística y las instituciones culturales en el diseño de proyectos. Para eso quisiera compartir 10 consejos que hemos generado a partir del seminario de formación de públicos y nuevas audiencias que hicimos en Jalisco y que también hemos reunido después de casi 2 décadas de trabajar en el diseño de proyectos culturales. El primer consejo: hagamos diagnósticos. Diagnóstico es un juicio comparativo de una situación dada con otra. Lo que se compara se analiza valorativamente con otra situación que nos sirve de norma o pauta. Casi siempre hemos escuchado que hacer diagnósticos es algo que hacen las instituciones. Incluso pudiera parecer difícil desde la perspectiva de la comunidad artística. ¿Cómo hago un diagnóstico cultural? Un diagnóstico cultural no es más que ver más allá de lo que puedo ver en un primer momento. Nos implica, los que estamos trabajando en los proyectos culturales, que abramos bien los ojos y que tomemos decisiones mirando de manera profunda nuestro contexto y nuestra comunidad. Necesitamos entender cuál es nuestra realidad actual para poder proponer una nueva realidad a través de los proyectos culturales. Entonces es fundamental hacer procesos de diagnóstico. Al final de este video van a encontrar referencias bibliográficas para hacer diagnósticos específicamente para proyectos culturales. Pero me parece que lo que debemos entender es que hacer un diagnóstico cultural significa analizar de manera profunda desde diferentes aristas lo económico, lo social, los recursos que contamos en nuestra comunidad para diseñar ese proyecto cultural. El paso 2. Justifiquemos nuestros proyectos. ¿A qué nos referimos con el proceso de justificación? Puse una cita de Tolstoy. Ahora entiendo que mi bienestar solo es posible si reconozco mi unidad con todos los pueblos del mundo sin excepción. Los proyectos culturales tienen que estar basados y justificados en las necesidades y problemáticas comunitarias. Tenemos que aprender a llegar a acuerdos conjuntos, a acuerdos mínimos que nos permitan caminar en este proceso del diseño de proyectos, encontrar ese momento donde acordemos el bienestar común que tendrá que ser el objetivo principal. Los proyectos entonces podrán estar basados en ideas artísticas, pero tendrán que mirar
¿Qué aportan a la comunidad? ¿Qué aportan a las problemáticas y necesidades comunitarias? Será eso lo que nos ayudará a sostenernos. El tercer consejo: tengamos un objetivo y tengamos claro quiénes son los públicos, audiencias, beneficiarios o aquellos a los que atendemos. El tercer consejo consiste en mirar para quién trabajamos. Los proyectos culturales siempre van a tener una razón de ser, van a tener un beneficiario final, ese público o audiencia que queremos que nos vea, para los que estamos creando. ¿Qué más? Como decía Voltaire, yo no sé de ningún gran hombre, excepto de aquellos que hayan presentado un gran servicio a la raza y a la humanidad. Me parece que en la pandemia los proyectos culturales fueron los que sostuvieron a nivel emocional a las comunidades, mostraron su gran valor en el proceso social. Reconocernos, mirar a los públicos y audiencias será vital. ¿Eso qué quiere decir? Y casi siempre pongo este ejemplo. Pensemos que los proyectos culturales son un regalo, ¿sí? Pensamos que vamos a dar un regalo a otra persona. ¿Cómo le hacemos para que ese regalo nos quede muy bien? Piensen ustedes cuándo han dado un buen regalo a una persona. Casi siempre damos un buen regalo porque conocemos muy bien a la persona a la que se los vamos a regalar, ¿no? Conocemos sus gustos, sus necesidades, sus intereses, aquellas cosas que les simbolizan, que les son importantes. Y entonces no importa si el regalo nos costó mucho dinero, si fue caro o fue barato. Lo más importante en el proyecto cultural será que lo que le entreguemos como producto o servicio cultural a la comunidad está pensado para ellos, tiene un objetivo específico poblacional. Entonces, los invitaría a nunca olvidarnos de los beneficiarios en un proyecto cultural. El cuarto consejo: delimitemos a nivel territorial. Aquí hay un problema enorme. El territorio cambia y se transforma de acuerdo a cómo es usado. El territorio es habitado por las personas que hablábamos en el consejo anterior, ¿no? ¿Quiénes son los que habitamos los territorios? Pues aquellos beneficiarios que están involucrados en el proyecto cultural, los que generamos los proyectos culturales. Todos juntos vivimos el territorio y entonces el territorio, la utilidad del territorio, el uso de ese territorio cambia, es dinámico y multifacético como los que ahí habitan. Pensemos entonces cuál es la delimitación territorial, pero sobre todo conozcamos los territorios en los que trabajamos. Y no hablo nada más de los territorios físicos, también de los territorios virtuales, ¿no? ¿Cómo nos movemos ahora en estos espacios de virtualidad? ¿No? ¿Cómo nos movemos en estos ambientes virtuales y conocerlos, cómo nos desarrollamos en ellos, será parte fundamental. El quinto consejo: desarrollemos un objetivo. Cuando sabes cuál es tu blanco específico, sabes a qué cosa decirle no y a qué cosa decirle sí. No vamos a saber tomar decisiones si no sabemos exactamente qué queremos generar. Entonces, me parece que el objetivo 5 tiene que ver con el diseño de objetivos. En las recomendaciones les dejaré mucha bibliografía para que ustedes diseñen objetivos de la manera más sencilla. Pero lo que diría es que es este enunciado que hacemos en conjunto los que desarrollamos el proyecto que define de manera clara qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Este enunciado nos debe de representar a todos, debe de representar las acciones colectivas de los que estamos involucrados en el proyecto cultural y nos debe de decir cuál es el rumbo. Eso nos ayudará a saber si las acciones que estamos haciendo nos llevan a un objetivo, si hay que decir que sí o hay que decir que no. Muchas veces nos cuesta tomar decisiones en los proyectos culturales porque no tenemos claro el objetivo o el rumbo donde camina nuestro proyecto. Si todos los que estamos involucrados sabemos cuál es nuestro objetivo final, seguramente nos ayudará muchísimo en el proceso de diseño y planeación. El quinto consejo: definamos juntos metas. ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo y la meta? ¿No? El objetivo tiene que ver con esta acción que es la que queremos hacer. Casi siempre los objetivos son acciones y metas es ese producto o ese servicio o ese resultado de ese trabajo durante los objetivos, ¿sí? Es muy importante que definamos a dónde queremos llegar y delimitemos juntos cuáles son nuestros alcances. ¿Qué vamos a hacer? Y de esa acción, de lo que vamos a hacer, ¿qué va a resultar? Esa es nuestra meta.
Es muy importante tenerla clara porque luego no sabemos si logramos o no nuestro objetivo, porque será el cumplimiento de las metas lo que nos lo dirá. Las palabras no son tan importantes cuando se entienden las intenciones. Las metas deben traducir esas intenciones que trabajamos en los objetivos y se deben de convertir en realidades. Esta frase es de Isabel Allende. También en la bibliografía que les voy a recomendar vienen muchos ejemplos de cómo diseñar metas para proyectos culturales. Consejo número 7. La planeación. Aquí es donde creo que tenemos mayores carencias en los proyectos culturales en México. Normalmente nosotros estamos trabajando en campo, ante la emergencia, ante la acción, hacemos y nos dedicamos poco a los procesos de planeación. ¿Qué quiere decir los procesos de planeación? Traigo dos frases que me parece que ayudan a entender qué hacemos cuando planeamos. Reflexiona deliberadamente antes de hacer cualquier movimiento. Los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. Podemos hacer planes y sentarnos a discutir y platicar lo que queremos lograr, pero solamente es en el proceso de planeación cuando nuestros planes se convierten en realidad. ¿Qué quiere decir la planeación? La planeación son herramientas específicas que nos ayudan a organizar nuestras acciones para llegar a un proyecto cultural. Esto se puede traducir en cronogramas de trabajo, en minutas, en bitácoras de seguimiento a nuestros proyectos. Son todas estas herramientas que utilizan todos los integrantes del equipo de trabajo para poder dar continuidad a aquello que fue planeado. Definamos cuáles serán las acciones del proyecto y en los ejercicios de planeación vayámosle dando seguimiento. También ahí les dejo recomendaciones. El octavo consejo. Delimitemos los recursos. Casi siempre creemos que la mayoría de lo que necesitamos es dinero y no necesariamente. Los proyectos culturales, sobre todo en pandemia, han surgido ante una enorme emergencia también financiera. ¿Y qué ha pasado? Los recursos nos ayudan a cumplir nuestro último fin, que es ese producto o servicio cultural que estuvimos diseñando, ese proyecto. ¿Qué es lo importante en los recursos necesarios? Entender qué necesitamos, no nada más desde lo económico, sino desde los recursos materiales, el recurso humano, los recursos infraestructurales, los recursos de equipamiento y la parte técnica. Todos estos recursos, lo que puedo hacer es en un primer momento, antes de irme a la acción, hacer una lista de qué tengo, pero sobre todo cruzarla con qué necesito. Seguramente muchas cosas las podré adquirir de diferentes maneras, como solicitando apoyos, buscando procesos de financiamiento conjunto, donativos, patrocinios, venta de otros productos y servicios que me ayuden a poder adquirir los recursos para el proyecto cultural. Lo importante es tener claro lo que necesito como básico y fundamental para la operación. Eso me ayudará a cumplir mi fin. Noveno consejo. La promoción, difusión y comercialización. Creo que en México hemos caminado poco por los procesos de marketing cultural. No es algo novedoso, también en el mundo, ¿no? Y es difícil porque nos hemos dedicado sobre todo a resolver los procesos de creación y no nos hemos adentrado en los procesos de comercialización de los productos y servicios culturales. ¿Qué les diría? Un proyecto cultural bien diseñado, con procesos de planeación y que aparte ha logrado comunicarse de manera efectiva, no podrá ser ignorado. Sé tan bueno para que no puedan ignorarte, dice Steve Martin. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la promoción, difusión y comercialización? Y voy a regresar al ejemplo que les dije del regalo. Nosotros ya diseñamos este proceso de diagnóstico. Decidimos, analizamos cuál es nuestro contexto social, cuál es el contexto económico donde está involucrado mi proyecto. Elegimos también quiénes serán mis beneficiarios directos o mis audiencias o mis públicos. Ya tengo el perfil de aquellos con los que quiero platicar, quiénes son a los que les quiero comunicar, con quién son con los que quiero trabajar, a quién quiero que les llegue el producto o servicio que diseñé. Ahora, ¿cómo les voy a decir que este proyecto o que este producto o servicio existe para ellos? Y entonces tendré que analizar cuáles son sus canales de comunicación para llegar a ellos.
no todo está en las redes sociales y no todos nuestros procesos de comunicación son a distancia. Entonces, pensemos en quiénes son aquellos a los que queremos comunicarnos y busquemos entonces los canales de comunicación para llegar a ellos. Encontremos también en la parte de promoción y difusión, me parece que es fundamental hacer alianzas. Busquemos quiénes son los actores sociales con los que debemos de trabajar para ayudar al proceso de difusión de nuestro proyecto. Y último consejo. Evalúa lo que haces. Me parece que es fundamental hacer el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación de este proyecto. Necesitamos evaluar para aprender y evaluar para saber que lo que hemos hecho es lo correcto o no, si hemos tomado decisiones de manera asertiva o si nos hemos equivocado y entonces hay que corregir el rumbo. Evaluar no es un proceso que suceda nada más al final del proyecto. Por eso propongo 3 elementos: monitorear, dar seguimiento y evaluar. ¿A qué me refiero con el monitoreo? Durante los procesos de planeación, hagamos herramientas que nos permitan revisar que vamos bien en el proyecto. Una checklist antes de un proceso de trabajo puede ser una herramienta de monitoreo. ¿Y cuáles pueden ser las herramientas de seguimiento? Por ejemplo, juntas periódicas, bitácoras, trabajo donde nos podamos reunir el equipo y entonces discutamos si estamos todos seguros de que lo que estamos haciendo está ajustado al proyecto y si vamos en el mismo sentido de lo que queremos comunicar. Regresemos al objetivo durante el proceso de planeación del proyecto y evaluemos si lo logramos o no. Y sobre todo, veamos en qué fallamos. Entender nuestras fallas nos permitirá no cometerlas de nuevo. Y sobre todo, compartir nuestras fallas con otros permitirá que otros tengan aprendizajes y que juntos podamos mejorar en el diseño de proyectos culturales. Muchísimas gracias por escucharme. Este proyecto se realizó gracias al apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico. Les comparto entonces bibliografía en la liga que va junto a este video. Muchas gracias.